El Código Da Vinci por Dan Brown. Capítulo 76. Landon se daba cuenta de que Sophie seguía afectada por el recuerdo del hieros gamos que había presenciado. A él, por su parte, le maravillaba haber oído algo así. Sophie había sido testigo del ritual completo, pero además su abuelo había sido el celebrante, el gran maestre del priorato de Sion. Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau y Jacques Saunier. No sé qué otra cosa te puedo decir, le susurró Landon con dulzura. Los ojos de Sophie tenían un tono verde oscuro y estaban llorosos. Me crió como si fuera su propia hija. Landon se daba cuenta de la emoción que había ido aflorando a su rostro mientras hablaba, y que no era otra cosa que remordimiento. Un remordimiento profundo que venía de lejos. Sophie Neveu había despreciado a su abuelo y ahora lo veía bajo una nueva luz. En el exterior, el amanecer avanzaba deprisa y su resplandor rojizo se llevaba a otra parte el manto estrellado de la noche. Por debajo, la tierra aún estaba a oscuras. ¿Vituallas, queridos míos? Tevin se unió a ellos haciéndoles una reverencia y puso sobre la mesa unas latas de Coca-Cola y un paquete de galletas saladas, disculpándose por lo parco del desayuno. Nuestro amigo el monje todavía no ha cantado, dijo en tono alegre, pero hay que darle tiempo. Le dio un bocado a una galleta y miró el poema. Bueno, Encanto, ¿alguna pista? Miró a Sophie. ¿Qué ha intentado decirnos tu abuelo? ¿Dónde diablos está esa lápida? Lápida por templarios venerada. Sophie negó con la cabeza y no dijo nada. Tevin volvió a sumergirse en la lectura de aquellos versos y Landon abrió una lata de Coca-Cola y miró por la ventanilla, con la mente llena de imágenes de rituales secretos y códigos sin descifrar. Lápida por templarios venerada es la llave. La bebida estaba caliente. El velo de la noche parecía evaporarse a toda prisa, y contemplando la transformación vio que el mar se extendía a sus pies, el canal de la Mancha. Ya no iban a tardar en llegar. Landon le pidió a la luz del día que le trajera otro tipo de iluminación, pero cuanto más clareaba, más lejos estaba de la verdad. El ritmo de aquel verso resonaba en su mente, como resonaban los cánticos rituales del hieros gamos, que se mezclaban con los zumbidos del avión. Lápida por templarios venerada. Ahora el jet volvía a sobrevolar tierra y entonces, de repente, se le ocurrió algo. Dejó con estruendo la lata en la mesa. «No os lo vais a creer», dijo Landon girándose. «Creo que he resuelto lo de la lápida de los templarios». A Tevin se le pusieron los ojos como platos. «¿Me estás diciendo que sabes dónde está la lápida?» Landon sonrió. «No dónde está, sino lo que es». Sophie se incorporó un poco para oírle mejor. «Creo que en este caso no se está refiriendo a una lápida en sentido estricto, sino a algún objeto de piedra que veneraban los templarios». «No entiendo», dijo Tevin. Sophie también estaba desconcertada. «Ley», dijo Landon. «Durante la Inquisición, la Iglesia acusaba a los templarios de todo tipo de herejías, ¿no?» «Sí, inventaban toda clase de cargos contra ellos. Los condenaban por sodomía, por orinarse sobre la cruz, por rendir culto al diablo. La lista era extensa. Y en esa lista se incluía la veneración a falsos ídolos, ¿verdad? Especialmente la Iglesia acusaba a los templarios de celebrar en secreto ritos en los que veneraban una cabeza de piedra, el dios pagano. «Baphomet», soltó Tevin. «Dios mío, Robert, tienes razón. Lápida por templarios venerada». En pocas palabras, Landon le explicó a Sophie que Baphomet era un dios pagano de la fertilidad asociado a la fuerza creativa de la reproducción. La cabeza de Baphomet era representada por un carnero o una cabra, un símbolo frecuente de procreación y fecundidad. Los templarios veneraban a Baphomet situándose alrededor de una réplica en piedra de su cabeza y recitando oraciones. «Baphomet», repitió Tevin entre risas ahogadas. La ceremonia celebraba la magia creativa de la unión sexual, pero el Papa Clemente convenció a todo el mundo de que la cabeza del dios pagano era en realidad la representación del demonio. El Papa hizo de esa cabeza la piedra de toque de toda la causa contra los templarios. Landon asintió. La creencia moderna en ese demonio con cuernos conocido como Satán tenía su origen en Baphomet y en los intentos de la Iglesia para convertir al cornudo dios de la fertilidad en el símbolo del mal.
Estaba claro que Roma se había salido con la suya, aunque no del todo. En las mesas estadounidenses tradicionales, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, aún se veían símbolos paganos de la fertilidad, con sus respectivos cuernos. La cornucopia o cuerno de la abundancia era un homenaje a la fertilidad de Baphomet y tenía su origen en el mito de Zeus, amamantado por una cabra a la que se le rompía un cuerno que milagrosamente rebosaba frutas. Baphomet también aparecía en esas fotos de grupo en las que alguien, para gastar una broma, levanta los dedos en forma de V por detrás de la cabeza de un compañero, como poniéndole unos cuernos. La verdad es que eran pocos los chistosos que sabían que con aquel gesto de burla lo que estaban haciendo en realidad era promocionar la robusta virilidad de su víctima. Sí, dijo Tevin emocionado. El poema tiene que referirse a Baphomet, una lápida, una piedra venerada por los templarios. Está bien, dijo Sophie, pero si Baphomet es la piedra venerada por los templarios, entonces se nos plantea un nuevo dilema, señaló los discos del criptes. Baphomet tiene 8 letras, y aquí solo hay sitio para 5. Tevin sonrió de oreja a oreja. Querida, aquí es donde entra el juego el código de Atvaz. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 77. Landon estaba impresionado. Leigh acababa de anotar las 22 letras del alfabeto hebreo, Alphabet, de memoria. Sí, claro, lo hizo transcribiéndolas a caracteres latinos, pero aún así las estaba leyendo con una pronunciación impecable. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zajin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Shamek, Ajin, Pei, Sadik, Kuf, Reish, Shin y Taf. En un golpe de efecto teatral, Tevin arqueó una ceja antes de proseguir. Según la ortografía hebrea formal, los sonidos vocálicos no se transcriben. Así, cuando escribimos la palabra Baphomet, recurriendo al alfabeto hebreo, pierde sus 3 vocales, por lo que quedan solo... Sophie no le dejó terminar la frase. ¡5 letras! Tevin asintió y volvió a anotar algo. Muy bien, pues esta es la manera correcta de escribir Baphomet en hebreo. Pongo en minúsculas las vocales y subrayo las consonantes para que se entienda mejor. Hay que tener en cuenta, claro, añadió, que normalmente el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero el Atvaz también puede usarse sin problemas en ese caso. Entonces, a continuación, lo único que hay que hacer es crear nuestro sistema de sustitución reescribiendo todo el alfabeto en el orden inverso al original. Hay otra manera más fácil de hacerlo, dijo Sophie quitándole la pluma a Tevin. Sirve igual para todos los códigos de sustitución inversa, incluido el Atvaz. Es un truquito que aprendí en la Royal Holloway. Sophie escribió la primera mitad del alfabeto de izquierda a derecha, y debajo la segunda mitad de derecha a izquierda. Los expertos en criptología lo llaman el pliegue doble, la mitad de complicado y el doble de claro. Tevin se fijó en aquel cuadro y soltó una carcajada. Pues es verdad, me alegra ver que en Holloway hacen bien su trabajo. Al ver la tabla de sustitución de Sophie, Landon sintió una emoción creciente, parecida, suponía, a la que habrían sentido los primeros estudiosos cuando usaron por primera vez el código Atvaz para descifrar el hoy famoso misterio de Sheshach. Durante años, los eruditos se habían sentido desconcertados ante las referencias bíblicas a una ciudad llamada Sheshach. No aparecía en ningún mapa ni en ningún otro documento, pero se citaba con frecuencia en el libro de Jeremías. El rey de Sheshach, la ciudad de Sheshach, el pueblo de Sheshach. Por fin, un estudioso aplicó el código de Atvaz a la palabra con resultados más que sorprendentes. El código reveló que Sheshach era en realidad una palabra en clave que respondía a otra ciudad muy conocida. El proceso de descodificación fue simple. Sheshach en hebreo se escribía She-She-Ka. Si se aplicaba el código de sustitución, se convertía en BBL, y BBL en hebreo era Babel. La misteriosa ciudad de Sheshach resultó ser Babel, y tras aquel hallazgo se procedió a una frenética revisión de la Biblia.
En cuestión de semanas, en el Antiguo Testamento, se descubrieron varias palabras codificadas en Atvaz, revelando una miríada de significados ocultos de cuya existencia los eruditos no tenían idea. «Ya nos vamos acercando», susurró Landon, incapaz de controlar su emoción. «Ya casi estamos, Robert», convino Tevin, que miró a Sophie y sonrió. «¿Está lista?» Sophie asintió con un movimiento de cabeza. «Muy bien. Baphomet en hebreo sin las vocales B, P, V, M, C. Ahora simplemente le aplicamos la tabla de sustitución Atvaz para traducir las letras y obtener nuestra contraseña de 5 letras». A Landon el corazón le latía con fuerza. B, P, V, M, C. El sol empezaba a entrar por las ventanillas. Se concentró en las casillas de sustitución de Sophie y despacio fue haciendo la conversión. La B es la Sh, la P es la V. Tevin sonreía como un niño con zapatos nuevos. «Y el código Atvaz revela que...» Se detuvo en seco. «¡Dios mío!», se puso lívido. Landon dio un respingo. «¿Qué pasa?», preguntó Sophie. «No os lo vais a creer». Tevin miró a Sophie. «Y menos usted». «¿Por qué?». «Muy ingenioso», susurró. «Ingeniosísimo». Serley anotó unas letras en el papel. «Redoble de tambores, por favor». «Aquí tenéis la contraseña», dijo, mostrándoles las letras que acababa de escribir. «Sofía». Sophie frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Landon tampoco lo reconoció. La voz de Tevin temblaba de emoción. «Esta, amigos míos, es en realidad una antigua palabra de sabiduría, palabra sabia, antigua». Landon volvió a leer las letras. «Palabra sabia, antigua, el pergamino abre». Tardó solo un instante en entenderlo. No se esperaba algo así. «¿Palabra sabia, antigua?» «Sí, literalmente, además», dijo Tevin riéndose. Sophie miró un momento la palabra y se fijó en los discos del cryptex. Al momento se dio cuenta de que Landon y Tevin habían pasado por alto un pequeño detalle. «Un momento, esta no puede ser la contraseña», exclamó. «El cryptex no tiene la grafía sh en los discos. El alfabeto que hay aquí es el latino». «Lee la palabra», le instó Landon. «Ten en cuenta un par de cosas. En hebreo la grafía sh puede pronunciarse como S dependiendo del acento, igual que la P que puede pronunciarse F». «Sofía», pensó desconcertada. «Pero qué genio», añadió Tevin. «La letra Vav suele ir acompañada del sonido O». Sophie volvió a consultar aquellas letras e intentó pronunciarlas. «Sofía», se oyó decir la palabra y casi no podía creer lo que acababa de salir de su boca. «¿Sofía? ¿Se lee así?». Landon asentía con entusiasmo. «Sí, Sofía literalmente significa sabiduría en griego. El origen etimológico de tu nombre, Sophie, es una palabra sabia». De pronto sintió una profunda añoranza de su abuelo. «Grabó la clave con mi nombre codificado». Notó que se le hacía un nudo en la garganta. Todo encajaba tan bien, pero al concentrarse de nuevo en los 5 discos del cryptex, se dio cuenta de que el problema no estaba resuelto. «Un momento. Sophie tiene 6 letras». Tevin seguía sonriendo. «Fíjese de nuevo en el poema. Su abuelo escribió palabra sabia, antigua. Sí, ¿y? Que en griego antiguo, sabiduría se escribía Sofía». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 78. Sophie experimentaba una emoción desbocada mientras hacía girar los discos del cryptex. «Palabra sabia, antigua, el pergamino abre». Parecía que Landon y Tevin la miraban sin respirar. «S, O, F...». «Cuidado», le rogó Tevin, «con mucho cuidado». «I, A...». Sophie alineó el último disco. «Bien», dijo mirando a sus compañeros. «Voy a intentar separarlo». «No te olvides del vinagre», susurró Landon con una mezcla de temor y excitación. «Cuidado». Sophie sabía que si aquel cryptex era como los que había abierto durante su infancia, lo único que tenía que hacer era sujetarlo por los 2 extremos y tirar de ellos suavemente.
Si los discos estaban correctamente alineados con la contraseña adecuada, uno de los dos lados se desprendería, como el objetivo de una cámara fotográfica, y podría acceder al interior y extraer el documento de papiro enrollado, envuelto alrededor de un tubo de vinagre. Pero si la contraseña que habían introducido era incorrecta, la fuerza externa que aplicaría Sophie a los extremos iría a parar a un mecanismo interior que ejercería presión sobre el tubo de cristal, llegando a romperlo si se apretaba con demasiada fuerza. «Tira con cuidado», se dijo a sí misma. Tevin y Landon se echaron hacia adelante mientras Sophie sujetaba los dos extremos del cilindro. Con la emoción de descifrar la contraseña, casi se había olvidado de lo que esperaban encontrar en su interior. «Es la clave del priorato». Según Tevin, contenía un mapa que les conduciría hasta el Santo Grial, que les revelaría el lugar donde se encontraba la tumba de María Magdalena y el tesoro del Sangreal, la verdad secreta más importante que quedaba por desentrañar. Con aquel cilindro de piedra entre las manos, Sophie volvió a comprobar que todas las letras estuvieran correctamente alineadas en relación con el indicador. Entonces, muy despacio, tiró de los extremos. Nada. Aplicó algo más de fuerza. De pronto, la piedra se separó en dos como un telescopio bien engrasado. La pieza suelta se le quedó en la mano. Landon y Tevin estuvieron a punto de ponerse de pie de un salto. A Sophie el corazón le latía cada vez más deprisa. Dejó la pieza suelta sobre la mesa e inclinó un poco el cilindro para ver en su interior. ¡Un rollo de papel! Al fijarse más, vio que estaba puesto alrededor de un objeto también cilíndrico. Un tubo de vinagre, suponía. Sin embargo, aquel rollo no era de delicado papiro, como de costumbre, sino de pergamino. ¡Qué raro!, pensó. El vinagre no disuelve la piel del cordero. Volvió a mirar el hueco que quedaba en el centro del rollo y se dio cuenta de que aquel objeto no era un tubo de vinagre, sino otra cosa totalmente distinta. «¿Qué pasa?», preguntó Tevin. «¿Por qué no saca el rollo?». Sophie frunció el ceño y tiró del pergamino y del objeto sobre el que estaba enrollado. «Esto no es papiro», dijo Tevin. «Pesa demasiado». «Ya lo sé, es relleno». «¿Para qué? ¿Para el tubo de vinagre?». «No». Sophie desenrolló el papiro y reveló lo que envolvía. «Para esto». Cuando Landon vio el objeto que había en el interior del rollo del pergamino, el corazón le dio un vuelco. «Que Dios nos ayude», dijo Tevin. «Su abuelo era un arquitecto implacable». Landon no daba crédito a sus ojos. «Veo que Saunier no quiere ponernos las cosas fáciles». Ahí, sobre la mesa, había un segundo críptex, más pequeño que el otro, hecho de ónix negro. Era lo bastante reducido como para caber dentro del primero. Una vez más, la pasión de Saunier por el dualismo. Dos críptex, todos a pares, dos sentidos, masculino, femenino, negro dentro del blanco. Landon sintió que la red de simbolismos no terminaba ahí. El blanco da a luz al negro. Todo hombre nacía de una mujer. Blanco, femenino, negro, masculino. Se apoyó en la mesa y cogió el críptex pequeño. Parecía idéntico al primero, excepto por el tamaño y el color. Al moverlo, oyó el mismo borboteo de antes. Al parecer, el tubo de vinagre estaba metido dentro de ese segundo críptex. «Bueno, Robert», dijo Tevin alargándole el pergamino. «Al menos te alegrará saber que volamos en la dirección correcta». Landon examinó la gruesa hoja de piel de oveja. Escrita con florida caligrafía había otra estrofa, también en decasílaba. Era algo críptica, pero tras leer solo la primera parte, se dio cuenta de que la decisión de Tevin de partir hacia Gran Bretaña iba a salirles a cuenta. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. El resto del poema daba a entender claramente que la contraseña para abrir ese segundo críptex se encontraba en la tumba de ese caballero, situada en algún punto indeterminado de la ciudad. Landon se volvió nervioso hacia Tevin. «¿Tienes idea de a qué caballero se refiere?» «Ni la más remota», respondió Shirley sin perder la sonrisa. «Pero sí sé en qué cripta debemos mirar». En aquel mismo momento, 15 millas más allá, 6 coches patrulla de la policía de Kent aceleraban por las calles mojadas en dirección al aeropuerto de Biggin Hill. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 79.
El teniente Colette se sirvió un vaso de Perrier de la nevera de Tevin y volvió a entrar en la sala. En vez de acompañar a Fudge a Londres, que es donde iba a hacer la acción, se había tenido que quedar de niñera del equipo de la policía científica, que se había distribuido por todo el Chateau Villette. Por el momento, las pruebas que habían encontrado no les habían conducido a ninguna parte. Una bala incrustada en el suelo, un trozo de papel con unos símbolos dibujados y las palabras espada y cáliz escritas al lado, un cinturón con púas ensangrentado que, según los de la policía científica, estaba relacionado con el Opus Dei, el grupo conservador de la Iglesia Católica, y que había estado en el punto de mira recientemente al divulgarse en un reportaje cuáles eran sus agresivas prácticas de reclutamiento de acólitos en París. Colette suspiró. Pues no sé si vamos a llegar a alguna parte con estas 4 pistas inconexas. Atravesó el lujoso pasillo y entró en el enorme estudio salón de baile, donde el jefe de la brigada científica se entretenía buscando huellas con ayuda de la brocha. Se trataba de un hombre corpulento que llevaba pantalones con tirantes. ¿Hay algo?, preguntó Colette. El investigador negó con la cabeza. Nada nuevo, hay muchas, pero coinciden con las que hay por toda la casa. ¿Y las del silicio? La Interpol todavía está en ello. Les he transmitido todo lo que hemos encontrado. Colette se acercó a una mesa, sobre la que había 2 bolsas de pruebas selladas. ¿Y esto? El agente se encogió de hombros. Pura rutina, me llevo cualquier cosa que resulte peculiar. Colette se le acercó. ¿Peculiar? Este inglés es un tipo raro, échale un vistazo a esto. Rebuscó entre las bolsas selladas, encontró la que buscaba y se la alargó a Colette. La foto mostraba la puerta principal de una catedral gótica, el arco de la entrada, apuntado y estriado, enmarcando una pequeña puerta. Colette estudió la foto y levantó la vista. ¿Y esto es peculiar? Dele la vuelta. En el reverso, Colette encontró unas anotaciones en las que se describía la única nave del templo, larga y vacía, como un homenaje pagano al útero femenino. Qué raro. Sin embargo, la nota que comentaba el arco de la entrada fue la que le desconcertó. ¿Pero esto qué es? ¿Cree que la entrada de la catedral representa la...? Sí, señor, con los pliegues de los labios y un hermoso clítoris de 5 pétalos en lo alto. Suspiró. ¿Te entran como ganas de volver a frecuentar una iglesia? Colette levantó una segunda bolsa sellada. A través del plástico se veía la imagen brillante de lo que parecía ser un documento antiguo. El encabezamiento rezaba: Le dossier secret, número 4LM1249. ¿Qué es esto?, preguntó Colette. No tengo ni idea, pero como tiene copias repartidas por toda la sala, lo he metido en una bolsa. Colette estudió el documento. ¿Prioré de Sion?, se preguntó Colette. Teniente, dijo otro agente asomando la cabeza en el estudio. La centralita tiene una llamada urgente para el capitán Fudge, pero no lo localizan. ¿Quiere atenderla usted? Colette regresó a la cocina y descolgó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba André Vernet. El refinado acento del banquero no lograba disimular la tensión de su voz. Creía que el capitán Fudge había dicho que me llamaría, pero todavía no me ha dicho nada. El capitán está bastante ocupado. ¿Le puedo ayudar en algo? Me aseguraron que me mantendrían al corriente de las investigaciones a medida que fueran produciéndose. Durante un momento le pareció reconocer el timbre de aquella voz, pero no acababa de situarla. Señor Vernet, por el momento yo estoy a cargo de las investigaciones aquí en París. Soy el teniente Colette. Se hizo una larga pausa. Teniente, me está entrando otra llamada. Le volveré a llamar más tarde. Y colgó. Colette se quedó unos segundos con el auricular en la mano, y entonces le vino a la mente. Ya sabía que me sonaba esta voz. Ahogó un grito de sorpresa. El conductor del furgón blindado, el del Rolex falso. Ahora entendía por qué había colgado tan deprisa. Habría recordado su nombre, Teniente Colette, a que con tanto descaro había engañado hacía unas horas. Valoró las implicaciones de aquello. Vernet está metido en todo esto. Su cabeza le decía que debía llamar a Fudge, pero su corazón sabía que aquel afortunado hallazgo podía suponer su momento de gloria. Al momento llamó a la Interpol y solicitó toda la información disponible sobre el Banco de Depósitos de Zúrich y sobre su presidente, André Vernet.
El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 80. Abróchense los cinturones, por favor, dijo el piloto de Tevin iniciando el descenso e internándose en la llovizna de una mañana gris. Aterrizaremos en 5 minutos. Tevin experimentó la emoción del regreso al ver las colinas de Kent entre jirones de niebla, extendiéndose a lo lejos. Inglaterra estaba a menos de 1 hora de París, pero entre ellas distaba todo un mundo. Aquella mañana, el verde húmedo y primaveral de su tierra parecía darle más que nunca la bienvenida. Mi vida en Francia ha terminado. Regreso victorioso a Inglaterra. La clave ha sido hallada. Claro que aún quedaba la cuestión de saber dónde les conduciría. A algún lugar en el Reino Unido. A qué punto exacto no lo sabía, pero ya empezaba a saborear la gloria. Landon y Sophie lo miraron, y él se levantó y se dirigió a la cola del avión y retiró un panel de una pared, que ocultaba una caja muy bien disimulada. Marcó la combinación, la abrió y sacó 2 pasaportes. «La documentación de Remy y la mía», dijo. Acto seguido extrajo un grueso fajo de billetes de 50 libras. «Y esta es la vuestra». Sophie lo miró incrédula. «¿Un soborno?» «Diplomacia creativa. Los aeródromos ejecutivos hacen ciertas concesiones. Un agente de aduanas nos recibirá en mi hangar y solicitará permiso para subir al avión. En vez de permitírselo, le diré que viajo con una artista francesa muy famosa a la que no interesa que se divulgue su estancia en Inglaterra, por el acoso de la prensa, ya sabéis, y le ofreceré esta generosa propina a cambio de su discreción». Landon estaba boquiabierto. «¿Y crees que la gente la aceptará? Si fuera de otro, no, pero aquí todo el mundo me conoce. No soy traficante de armas, por Dios. Si hasta me nombraron caballero», sonrió. «Ser socio de ese club da derecho a ciertos privilegios». En aquel momento, Remy se acercó por el pasillo con la pistola en la mano. «¿Y cuáles son sus planes para mí, señor?» Tevin miró a su mayordomo. «Quiero que te quedes a bordo con nuestro invitado hasta que regresemos. No podemos ir cargando con él por todo Londres». Sophie parecía preocupada. «Sarley, la policía francesa podría localizar el avión antes de que regresemos». Tevin soltó una carcajada. «Sí, imagínate su sorpresa si suben a bordo y se encuentran a Remy». A Sophie le sorprendió aquella actitud despreocupada. «Sarley acaba de transportar a un rehén más allá de las fronteras de un país. El asunto es serio». «Mis abogados también lo son», señaló la cola del avión, donde seguía el monje. «Ese animal entró en mi casa y casi me mató. Eso es un hecho, y Remy declarará a mi favor». «Pero tú lo has atado y te lo has traído a Londres», exclamó Landon. Tevin levantó la mano derecha y teatralmente pronunció una falsa súplica. «Su excelencia, perdone a un caballero excéntrico por preferir el sistema judicial británico. Me doy cuenta de que debería haber llamado a las autoridades galas, pero soy un snob y no me fío de esos franceses y su laissez-faire. No creo que sean buenos persiguiendo delitos. Este hombre casi me mata. Sí, tomé una decisión precipitada y obligué a mi mayordomo a que me ayudara a traerlo aquí, a Inglaterra, pero estaba bajo una fortísima presión. Mea culpa, mea culpa». Landon seguía sin estar convencido. «Viniendo de ti, Leigh, a lo mejor se lo creen». «Señor», interrumpió el piloto, «acaban de radiar un mensaje desde la torre de control. Parece que hay un problema de mantenimiento cerca de nuestro hangar y me piden que lleve el avión hasta la terminal». Tevin llevaba más de 10 años volando a Biggin Hill y nunca le había pasado algo parecido. «¿Le han dicho de qué tipo de problema se trata?» «El controlador no ha sido muy concreto, señor. Algo sobre una fuga de petróleo del depósito de repostaje o algo así. Me han pedido que aparque en la terminal y que nadie se baje hasta que nos den más instrucciones. Medidas de seguridad. En principio no podemos descender hasta que las autoridades aeroportuarias nos den el visto bueno». Tevin no estaba nada convencido. «Pues debe ser una fuga bien grande». El depósito de repostaje estaba a 1 kilómetro de su hangar. Remy también parecía preocupado. «Señor, esto no es nada normal». Tevin se volvió para hablar con Landon y Sophie. «Amigos, tenemos la desagradable sospecha de que estamos a punto de ser recibidos por un simpático comité de bienvenida». Landon suspiró, cansado. «Supongo que Fudge sigue creyendo que es a mí a quien tienen que detener». «O eso, o está demasiado metido en esto para admitir su error», apuntó Sophie.
Tevin no la escuchaba. Fueran cuales fueran las verdaderas motivaciones de Fatch, había que hacer algo, y rápido. No pierdas de vista la meta final, el grial, estamos ya tan cerca. Se oyó un sonido metálico sordo cuando las compuertas del tren de aterrizaje se abrieron. Leigh, dijo Landon con tono de arrepentimiento. Creo que tendría que entregarme a las autoridades y resolver esto de acuerdo a la ley, y no implicaros más a vosotros en todo este lío. Por Dios, Robert, replicó Tevin apartando aquella idea con la mano. ¿Crees en serio que a los demás nos van a dejar en libertad? Acabo de trasladarte ilegalmente a otro país. La señorita Neveu te ha ayudado a escapar del Louvre, y tenemos a un hombre atado en la cola del avión. Así que en esto estamos todos metidos por igual, no sé si me entiendes. ¿Y si aterrizáramos en otro aeropuerto?, preguntó Sophie. Tevin negó con la cabeza. Si cambiamos de rumbo ahora, cuando nos den permiso para aterrizar en otro aeropuerto, seguro que tendremos hasta tanques esperándonos. Al oír aquello, Sophie, desmoralizada, no dijo nada más. Tevin tenía la clara sensación de que si querían contar con alguna posibilidad de posponer su encontronazo con las autoridades británicas, tenían que hacer algo arriesgado. «Un minuto», dijo acercándose a la cabina. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Landon. «Una reunión de ventas», respondió Sir Leigh sin saber cuánto le costaría convencer a su piloto para que ejecutara una maniobra totalmente irregular.